Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El rey David es un rey muy conocido. Muchísimas personas conocen al rey David, han escuchado de él. No solo creyentes, sino también muchos no creyentes también han escuchado del rey David. Y realmente Dios hizo una gran obra maestra a través de su vida. A través de el rey David podemos ver el poder de Dios. Pero esto no fue de repente, ¿verdad? No es que un día David se levantó y ya era rey, ¿no? Y ya era famoso y ya todo funcionaba bien. No es así, ¿verdad? Todo empezó desde lo más bajo. El sitio más bajo. Ahí empezó. Ese lugar más bajo, que a lo mejor humanamente es el que menos os gusta, pero es realmente el más importante, el lugar más bajo. David era pastorcillo de ovejas. Sus hermanos se metían con él. Cuando se enfadaba le decían, vete ahí y cuida esas pocas ovejas. Su padre tampoco lo consideraba porque era el hijo pequeño. Cuando llegó el profeta Samuel, que era un acontecimiento, y le dijo Samuel, llama a tus hijos, él ni siquiera llamó a David, llamó a todos los demás menos a David. Entonces David estaba en esa situación. Ese fue el comienzo. Y ese tiempo donde parece que no somos nada, donde parece que estamos en lo más bajo, realmente es el tiempo más importante. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esa es nuestra condición, ¿verdad? A veces no hemos tenido un gran respaldo, pero es lo mismo que David. Y era el tiempo, de verdad, para que él pudiera conocer lo más importante, desde lo más bajo, y ahí podemos encontrarnos en este momento, en lo más bajo. Pero no hay que desanimarse, no hay que ser engañados. Dios nos ha puesto ahí porque quiere darnos lo más importante. Es el lugar de la respuesta. Es el lugar donde estamos, aunque parezca lo más bajo, es el lugar de la respuesta. Y allí el Señor quiere que estemos disfrutando del poder del trono celestial. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él está sentado en su trono. Él es creador, sustentador de toda su creación. Tiene todo el poder. Y Él tiene esos ejércitos celestiales. Y ese es el poder que tenemos que disfrutar. ¿Por qué tenemos problemas? Porque no estamos disfrutando del poder del trono celestial. ¿Por qué estamos desanimados? Porque no estamos disfrutando de ese poder. Por eso este mundo, la gente vive con su poder, el poder humano, ¿verdad? Y todas las personas quieren tener poder. Poder económico. Qué bueno, ¿verdad? Tener economía. Es algo muy bueno, no es que sea nada malo de por sí, ¿verdad? Pero hay gente con muchísimo poder económico, pero ¿cómo es su vida? Sin Cristo, un desastre total. Otros tienen poder de la sabiduría. Intentan, se esfuerzan por tener conocimiento, van a la universidad, se sacan una carrera, 2, 3, todas las que puedan. Y eso es buenísimo, la verdad, es algo muy bueno. Pero ¿cuántas personas que tienen ese poder intelectual porque no tienen a Cristo? Es un fracaso total, no funciona. Ese es el poder humano, que no es malo de por sí, pero sin Cristo lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque si una persona está separada de Dios, ciertamente está incompleta, le falta la parte más importante. Dios nos creó para estar con Él. Pero como consecuencia de ese problema fundamental que no se ve con nuestros ojos, todas las personas viven así, buscando poder. Pero es un poder humano, sin Cristo, es un fracaso. Por eso no hay manera con el poder humano de tener verdadera respuesta, no hay manera. Por eso Dios, por su gracia, Él nos dio la única manera. ¿Quién es?
Jesús el Cristo. Jesús el Cristo vino a hacer lo que nadie más podía hacer. A través de Cristo, ciertamente es la manera para poder salir de esa debilidad espiritual, para poder salir del fracaso, de los desastres. Cristo en la cruz venció a Satanás, perdonó nuestros pecados, realmente nos abrió ese camino para estar con Dios. A través de Cristo, por gracia de Dios, ¿quién somos nosotros? Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Y en este momento, en Cristo, Dios nos ha dado todo. Cuando el Señor resucitó, fue a los discípulos, ¿y qué les dijo? Todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ya tenemos a Cristo, Él tiene todo el poder. Y Él quiere que estemos disfrutando de ese poder. Del poder del trono celestial. ¿Por qué mi vida de fe no funciona? ¿Por qué aunque soy hijo de Dios no funciona? Porque no estamos disfrutando el poder del trono celestial. Porque no estamos disfrutando esa oración feliz a través de la cual vamos a disfrutar de ese poder que traspasa lo económico, lo humano, lo intelectual. Es el poder de Dios. Por eso, el Señor resucitado en el monte del Olivar durante 40 días estuvo hablando a sus discípulos ¿de qué? De las obras del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Les habló del poder del trono celestial. Les enseñó la oración, esa oración a través de la cual podemos recibir ese poder dentro de nuestras vidas. Es un poder que ciertamente sobrepasa a todo poder humano. Es una sabiduría que supera toda sabiduría humana. Ese es el poder del trono celestial. Y lo tenemos ahí, pero no estamos disfrutándolo. Sin darnos cuenta seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y no funciona. Porque lo estamos haciendo como lo vemos, con nuestro pensamiento, con nuestro esfuerzo. No funciona. Tenemos que restaurar el poder del trono celestial. Por eso la oración es una bendición tremenda que tenemos. Pero no es una oración religiosa, ¿verdad? Con mi esfuerzo, buscando las cosas físicas. En Mateo 6:33 el Señor dice: mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Buscar el reino de Dios. ¿Qué es eso? Orar buscando el poder del trono celestial. Cuando oramos, cuando ora un hijo de Dios, una hija de Dios, el mundo espiritual se mueve. Dios que está en su trono, Él obra a través del Espíritu Santo. La oscuridad es quebrantada, Dios envía a los ángeles, se establecen, se levantan las obras del reino de Dios. Por eso tenemos que estar restaurando y disfrutando ese poder del trono celestial en nuestras vidas a través de la oración. Y esto es lo que David pudo disfrutar de manera real, ¿verdad? Porque a lo mejor sabemos la teoría, pero hay que aplicarlo en nuestra vida desde ya, desde hoy mismo. Tenemos que aplicarlo de manera real. Y cada uno puede tener su manera, ¿verdad? ¿Cuál era la manera de David? Él le encantaba alabar. Él tenía un arpa, que era como una guitarra de ahora, ¿verdad? Un arpa. Y él cantaba, inspirado por el Espíritu Santo. Él dejó 73 de los salmos, son de David. Y son alabanzas, son canciones, son pura oración. Fíjense, este David, en ese lugar más bajo, él empezó a disfrutar el poder del trono celestial a través de la alabanza. Y podemos disfrutar y orar así, ¿verdad? Con alabanza. A mí me gusta por las mañanas, cuando puedo, irme a andar tranquilamente. Y la verdad que es un momento para alabar, para orar, para repetir, meditar la palabra. Cada uno tiene que encontrar su manera, ¿verdad? Pero de manera real lo tenemos que hacer. Puede ser por la mañana, por la noche, conforme a nuestro horario. David lo hacía así, alabando al Señor con todo su corazón. Y ciertamente, él disfrutaba del poder del trono celestial. En el Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Y ese era el estado espiritual de David. Él sabía de verdad que Dios gobierna en el trono, que es nuestro respaldo, que al orar, el alabar, Dios envía a los ángeles, se levantan las obras del reino de Dios. Ese es el poder que tenemos que disfrutar. Por eso en 1 Samuel 16:13, como hemos leído, cuando fue ungido, desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Él gozaba la plenitud del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 23, cuando fue llamado a palacio, porque el rey Saúl estaba endemoniado, David tocaba el arpa, alababa a Dios. ¿Y qué ocurría? Los demonios huían. Ese es el poder del trono celestial que tenemos que estar disfrutando. ¿Y cuándo hay que empezar a disfrutarlo? Hoy. No importa que estemos como David en el lugar más bajo, es el lugar de las respuestas. ¿Por qué a veces las cosas no funcionan? Porque no estamos disfrutando de ese poder. Y Dios no nos permite que funcionen las cosas, porque si no pensaríamos que lo hemos hecho nosotros. La gloria sería para nosotros. Y realmente eso no sería algo de bendición. Por eso desde el lugar más bajo, que empecemos como David de una manera real a experimentar ese poder del trono celestial. Eso es lo más importante. Por eso él primeramente experimentó el poder celestial. Y es el poder que tenemos que experimentar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando fue ungido, pudo ver la segunda cosa, el talento celestial. Todos tenemos talentos, ¿verdad? Todos. Esos talentos, ciertamente, hay muchos talentos que son simplemente humanos. Pero hay un talento que realmente es el talento celestial. El talento que Dios nos da. Por eso es muy importante que podamos descubrirlo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra vida no tiene sentido. Yo durante muchos años como creyente no sabía lo que tenía que hacer, hacía algo, no funcionaba, luego otra cosa. No había encontrado mi talento celestial. ¿Por qué? Porque no disfrutaba del poder celestial. Pero cuando empecé a entrar en la palabra, en la oración, cuando restauré el poder, pude descubrir cuál era ese talento celestial que Dios me había dado, qué es lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Si no, empezamos a tomar caminos que parecen buenos, pero son nuestros. No funciona. Dios tiene un solo camino para nuestra vida, es perfecto. Si restauro el poder, voy a ver el talento celestial. ¿Cómo Dios me quiere utilizar? ¿Cuál es el talento especial que viene de lo alto? Eso es lo que tengo que descubrir. Y eso desde el lugar más pequeño. En el momento que estamos ahora es muy importante. Y también descubrió no solo ese talento celestial, él iba a ser rey. Descubrió la misión celestial. ¿Cuál era para David? Levantar un templo, una iglesia, para que este evangelio se traspasara generación tras generación. Por eso, ese era el estado de David. Ella podía disfrutar del poder celestial, sabía su talento, sabía su misión. Y si estamos disfrutando de eso, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo será el itinerario para nuestra vida? Vemos que se levantó un gran problema. Pero el problema no es problema. Si yo estoy disfrutando de ese poder del trono celestial, no es un problema. Es realmente una respuesta. ¿Qué problema era? No era un problema pequeño. Era un problema de casi 3 metros de alto. ¿Saben lo que son 3 metros de alto? Más alto que el techo, ¿verdad? Bastante más. ¿Cómo se llamaba ese problema? Goliat. No era un problema pequeño, ¿verdad? Pero si estamos disfrutando del poder del trono celestial, eso realmente vamos a ver que es una oportunidad. Una oportunidad para proclamar el evangelio. Por eso, allí llegó David. ¿Y saben qué? Todo el ejército, incluso el rey, veían a Goliat, pero lo veían con ojos distintos. David lo veía con otros ojos, era muy distinto, veían lo mismo, pero con ojos muy diferentes. Saúl y el ejército tenía temor,
ante el problema, tenían temor. Pero David estaba contento, veía una oportunidad. ¿Qué diferencia había entre David y todo ese ejército y el rey Saúl? ¿Qué diferencia había? Su estado espiritual. Esa era la diferencia. David era el único que estaba disfrutando del poder del trono celestial. Por eso, ese mismo problema lo veía con ojos totalmente distintos. Él estaba brincando y decía, bueno, ¿y qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que venza a David? Ya se estaba frotando las manos. ¿Qué le van a dar? ¿Qué le va a dar el rey? Pero en cambio todos los demás temblaban. Y es así, ¿verdad? Si nuestro estado espiritual está low, está bajo, caído, viene temor por cualquier problema, aunque sea pequeño, nos mueve, ¿verdad? Pero si estamos recibiendo la fuerza, la gracia, esa nube negra se va. Es automático, ¿verdad? Si disfrutamos un poquito del poder del trono celestial, dando culto, orando, cambia todo. El problema sigue ahí, es lo mismo, pero al cambiar nuestro estado espiritual lo vemos distinto totalmente. Por eso David lo vio distinto. David no veía que era una guerra entre el ejército de los filisteos e Israel. ¿Qué veía David? Que era una guerra espiritual entre Satanás y Dios. ¿Y quién va a ganar? Por supuesto, Cristo ya ha vencido a Satanás, ¿verdad? Y si tenemos ese estado espiritual, no vamos a estar batallando, peleando con las personas, vamos a ver que es una batalla espiritual y que la victoria está orando, quebrantando el poder de la oscuridad, utilizando esa autoridad que tenemos. Por eso David decía, eso esté claro, esos son incircuncisos, idólatras, son hijos del diablo. Nosotros somos el pueblo de Dios, aquí no hay pelea, ya está todo conquistado por adelantado, porque tenía ese estado espiritual. Por eso se presentó delante del rey, era un joven, pero el rey se sorprendió. ¿Por qué? Porque vio que Dios estaba con él. Él le dio evidencias. Dios está conmigo, he podido vencer osos, leones, he experimentado el poder de Dios, no es una teoría. Y nosotros, si en ese tiempo que estamos en lo más bajo experimentamos el poder espiritual, cuando venga ese problema, será coser y cantar. Podremos tranquilamente ver cómo realmente Dios tiene la victoria por adelantado. Por eso el rey se dio cuenta. Dios está con David, por eso voy a poner el destino de la nación en manos de este joven, porque de verdad Dios está con él. ¿Pero qué le dijo Saúl? Bueno, pero ponte mi armadura. Entonces lo vistieron con la armadura de Saúl. Entonces cuando se tiró a mover, no podía ni andar. ¿Qué significa la armadura? Eso es el humanismo, ¿verdad? La desconfianza. Bueno, pero voy a intentar esto por si acaso. Sí creo en Dios, pero voy a intentar, o voy a hacer esto yo. Voy a echar una ayudita a Dios, ¿no? Por si acaso. ¿Pero qué dijo David? Yo no he sido entrenado para esto, no necesito esto. Dios me ha creado como soy, me va a utilizar como soy. No necesito ser otra persona, ni apoyarme en otras cosas, solo en Jesús el Cristo. No necesitamos nada más. Por eso él era pastor y fue como un pastor. Dios nos quiere utilizar de la manera que nos ha creado. Él ha puesto ese talento celestial. Por eso tenemos que ser utilizados como Dios nos ha hecho, darnos cuenta, somos hijos, hijas de Dios. Dios nos va a utilizar, no somos ni mejores ni peores. Dios es el que hace la obra a través de nuestras vidas. Por eso se presentó allí y lo primero que dijo este Goliat, ¿qué era? Lo intentó atemorizar. Y eso es primera de Pedro 5, 7 y 8. Este Satanás viene como un león rugiente. Tú no puedes, no vas a salir de esa enfermedad, no se va a solucionar tu problema, no se va a solucionar tu familia. Mentira. Mentira, él es mentiroso y padre de mentira. Pero David no se movió. ¿Por qué? Porque disfrutaba del poder del trono celestial y él no fue allí a pelear físicamente con Goliat. Él estaba haciendo una batalla espiritual que ya estaba vencida. Por eso dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo por mis fuerzas. Dios es el que va a dar la victoria, ya tiene la victoria. Y así fue. La primera piedra, Dios derrotó totalmente a ese Goliat, a todos los filisteos, porque es el poder del trono celestial, es nuestro respaldo.
si estamos orando, disfrutando de ese poder, ciertamente vamos a ver cómo Dios batalla por nosotros, cómo Dios quebranta toda obra de la oscuridad delante de nosotros. Por eso, a través de eso, todas las naciones de alrededor lo escucharon, glorificaron al Dios de Israel, glorificaron a Jesús el Cristo. Si disfrutamos del poder del trono celestial, Dios nos va a utilizar para que las 237 naciones escuchen el Evangelio. Por supuesto, empezando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro campo. Primeramente ahí. Para que se salve en nuestro campo, ¿cuál es la llave? Que disfrute del poder del trono celestial. Esa es la llave. No tengo que estar haciendo otras cosas, que empiece a restaurar desde hoy ese tiempo de oración, ese tiempo de disfrutar de esa oración feliz, tomando el pacto de Cristo, utilizando esa autoridad que tenemos. Vamos a ver cómo, disfrutando de ese poder del trono celestial, Dios empieza a abrir las puertas del evangelismo. También, a través de nosotros, como vemos a través de la vida de David, Dios va a sanar a todas las personas. Nos encontramos con muchas personas, ¿verdad? Y hay algunas que no es fácil. Chocamos, nos peleamos. También nosotros igual, también tenemos culpa, por supuesto. Pero todas las personas que se encontraban con David, ciertamente, como David disfrutaba del poder del trono celestial, podían tener la respuesta. Todos. Este Saúl, que era el rey, tenía envidia de David. Quería matarlo, le lanzó la lanza 2 veces. Lo quiso matar allí y lo persiguió durante años. De manera injusta, David no había hecho nada. Y tenemos situaciones así. Yo no he hecho nada. ¿Por qué esta persona me trata así? ¿O por qué busca mi mal? Ciertamente, si yo no tengo esa fuerza espiritual, ¿qué voy a hacer? O puedo moverme, o puedo responder. ¿Y eso va a solucionar las cosas? No, ¿verdad? Peor, peor. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad, dice la palabra en Efesios 6:12. Por eso, si gozamos del poder del trono celestial, vamos a ver con ojos de misericordia. Y así veía David al rey Saúl, su perseguidor, cuando lo tenía allí en la cueva de Engadi, acostado durmiendo. Lo estaba persiguiendo y le decían los amigos de David: ¡mátalo! ¡Mátalo ahora! Pero ¿qué dijo David? Que Dios me libre de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Es el ungido de Jehová. Lo estaba haciendo mal Saúl, pero David oraba por Saúl. Sabía que estaba sufriendo, tenía misericordia del rey Saúl hasta el final. Eso quiere decir una persona que puede dar sanidad, que puede salvar a todos los enfermos, ¿verdad? Porque no solo uno es enfermo físicamente, es enfermo también del alma, del corazón, de los pensamientos, espiritual también. Si tenemos ese poder, si disfrutamos del poder del trono celestial, podremos tener ese corazón de amar hasta a nuestro enemigo, de bendecir a los que nos maldicen, de poder dar sanidad a todas las personas. También se encontró con Mefiboset, era el hijo de Jonatán. Ya habían matado a Saúl, a Jonatán, él era rey. Y en ese tiempo, ¿qué hizo con Mefiboset? Hizo misericordia con él. Lo llevó a su mesa a comer todos los días. Le restauró su hacienda, les restauró sus esclavos, todo. Hizo misericordia con Mefiboset. Era una persona tullida, no podía andar. Otro le hubiera dado igual: ya soy rey, esa familia me ha tratado mal, pues ahora que se aguante, ¿no? No, ese era el corazón de David, un corazón para salvar, para sanar a todas las personas. Pero si no gozamos de ese poder espiritual, nos enfadamos y empezamos a insultar y podemos incluso hacer cosas peores, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, es sorprendente. Por eso tenemos que restaurar urgentemente esa oración en nuestras vidas para gozar del poder del trono celestial. ¿Y cuál es la tercera cosa que Dios utilizó grandemente a través de David? Él, que disfrutaba cada día del poder del trono,
Él tenía esa misión, levantar el templo. ¿Por qué? Porque este evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene que ser transmitido, predicado a todas las naciones y sobre todo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. El mundo está complicado, ¿verdad? Hay guerras, situaciones muy difíciles. Cada vez está peor y la Biblia, que es la palabra de Dios, dice claramente que cada vez va a ser peor. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes? ¿Qué es lo mejor que les podemos dar? ¿Economía? Sí, por supuesto. Buena educación, eso es básico. Pero aunque tengan mucha economía, aunque tengan mucha educación, si no tienen a Cristo, no va a funcionar, ¿verdad? Porque entonces, ¿en qué gastarán esa economía? Por eso tenemos que darles el evangelio. Y David lo entendió. Por eso él preparó todo el oro, la plata, todos los materiales para construir el templo. No lo pudo construir él, pero dejó todo preparado para que su hijo Salomón lo pudiera construir. Por eso, ciertamente, si tenemos ese poder espiritual, si disfrutamos del poder del trono, vamos a poder compartir, transmitir el evangelio a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños, no solo con palabras, sino siendo ejemplos, primero disfrutando nosotros de esa oración y luego ayudándoles, que ellos también puedan estar recibiendo el poder celestial, encontrando el talento celestial, viendo la misión celestial que Dios tiene para ellos. De esa manera, Dios va a levantar grandes obras a través de nosotros. David empezó desde lo más bajo. Ese sitio más bajo es el sitio de la respuesta. No hay que sentirse mal. ¿Por dónde tenemos que empezar para disfrutar el poder del trono celestial? 5 minutos. Tenemos que comenzar con 5 minutos. Cada día que busquen en su horario, hagan 5 minutos de concentrarse en oración y empiecen a tener ese ritmo de oración. Si lo hacen todos los días, ¿qué ocurrirá? Eso se grabará en sus vidas y podrán tener las 24 horas constantemente durante el día con lo que vean, con lo que sientan, con lo que escuchen. Van a transformarlo en oración. Ahí estarán recibiendo la sanidad, restaurando el poder y se levantarán las obras del reino de Dios. Serán levantados como cumbre espiritual. Y ciertamente sus vidas, como la de David, serán obras maestras para glorificar a Dios.